Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Job permaneció en la penumbra de su aflicción, con sus amigos cuestionando su integridad y su propia mente llena de confusión. Durante días se sumergió en la desesperanza, sus pensamientos girando en torno al silencio de Dios. ¿Por qué me has abandonado?, resonaba en su interior como un eco constante. A pesar de las palabras de sus amigos, su corazón sabía que había buscado la justicia y había caminado por sendas de rectitud. En medio de su angustia, el espíritu de Job se estremecía ante la presencia de un poder más grande que él. Era un sentido profundo de la proximidad de lo divino, como si las estrellas en el cielo estuvieran esperando una respuesta. La pregunta de Dios resonó en su mente: ¿quién es Job para cuestionar mi plan? Job sintió que cada fibra de su ser ansiaba una respuesta, y aunque el dolor lo ahogaba, una llama de fe se reavivaba en su corazón. Él es el creador del universo, se decía a sí mismo. Él ha tejido cada hilo de mi vida y del dolor que aún no comprendo. En este caótico torbellino de emociones, Job tomó una decisión. Comenzaría a clamar, no solo pidiendo respuestas, sino adorando al único que puede darle la esperanza en medio de la tormenta. «Oh Yahvé, escucha mi clamor», gritó Job en una mezcla de dolor y alabanza. «Tú que conoces los caminos del hombre, examina mi corazón. Si he feito ante ti, que me muestres el camino. Pero si soy inocente, ¿por qué el sufrimiento me persigue? ¿A dónde ha ido mi justicia?». En sus preguntas había una unción, un destino marcado por el sufrimiento y al mismo tiempo por la búsqueda incesante de la verdad. Elifaz, Bildad y Zofar, sintiendo la presión de las palabras de Job, respondieron cada uno a su manera. Elifaz insistía en que el sufrimiento nunca es en vano y que ciertamente hay un propósito divino, aunque misterioso. Aún así, su consuelo resultaba vacío para Job. Se sentía atrapado entre el deseo de vindicación y el deseo de no ofender al Dios al que tanto amaba. Mientras la conversación continuaba, una sombra de conocimiento se cernía sobre Job. Las preguntas no solo lo atormentaban, sino que lo invitaban a profundizar en la naturaleza del Dios que servía. ¿Acaso no es el Señor también un Dios de amor? ¿No es Él quien sustenta a los que son aplastados en el polvo y rescata a los que claman por ayuda? Entonces Job se detuvo un momento. En medio de su angustia, recordó los relatos de los antiguos, de cómo Dios había prometido sanar y restaurar a su pueblo. Él trae luz en la oscuridad y resucita la esperanza donde hay muerte. De repente, sus palabras se tornaron en adoración, y aunque la respuesta aún no llegaba, su espíritu comenzaba a experimentar una profunda paz. Mientras Job se llenaba de este nuevo entendimiento, una nube de luz apareció de entre las sombras de su sufrimiento. En su corazón creció la certeza de que algo glorioso estaba a punto de suceder. Fue entonces que soltó un grito que se alzó hacia el cielo. «Tú, que prometiste redención, vendrás y restaurarás mi alma».
En ese momento, el corazón de Job vibró con la revelación de que incluso en el sufrimiento, Dios estaba obrando para traer un propósito más alto. Así quedó la pregunta suspendida en el aire. ¿Cómo revelaría Yahvé su plan soberano a través de la prueba de su siervo? Mientras el viento agitaba las tenues hojas de los árboles, Job estaba a punto de descubrir que su historia era solo el principio de un milagro inesperado. El horizonte se iluminaba, proveyendo una nueva esperanza que florecería en el centro de su quebranto, una esperanza que resonaría para las generaciones venideras. ¿Qué camino tomará Job para redescubrir la paz y el propósito que se encuentra más allá del dolor? La atmósfera en torno a Job se tornó densa, como si el mismo cielo sostuviera su aliento, aguardando la manifestación del poder de Yahvé. Con cada ola de dolor que lo azotaba, su intención de buscar a Dios crecía más. Se arrodilló con intensidad y sus súplicas resonaban con fervor en la penumbra. Oh Sabbath, revele tu rostro, no te ocultes de mí en este tiempo de angustia. La voz de Elifaz cortó el aire como un rayo, instando a Job. Recuerda, Job, que Dios no desecha al perfecto, ni toma de la mano al malvado. La justicia siempre prevalece. Sin embargo, las palabras de su amigo no traían consuelo. En su corazón, Job sabía que su fidelidad no podía ser cuestionada sin testimonio. He sido recto, murmuraba entre lágrimas, pero ¿de qué sirve mi integridad si la verdad no me ha salvado de este tormento? Mientras la agonía lo atormentaba, recordó la historia de su ancestro Abraham. En su propia angustia, había creído contra toda esperanza, y así Dios lo contó como justo. Quizás mi fe sea esa misma semilla que debe crecer en esta tierra de desolación, reflexionó Job. Inspirado por esta idea, levantó la mirada al cielo. Oh Eterno, haz que mi dolor produzca frutos de justicia. Después de un prolongado silencio, la voz de Bildad rompió la tensión. Job, no es suficiente clamar por la redención, busca también el arrepentimiento, porque a veces el sufrimiento es el eco de nuestros errores. Você está no meio de uma frase, pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Você está no meio de uma frase. Las palavras de Bildad agitaram ainda mais a tormenta em o coração de Job, e sua angústia se tornou em raiva. Acaso tenho necessidade de arrepender-me de haver confiado em o Deus vivente? Mi dolores é o resultado de mi justiça. Em sua desesperação, Job de repente se sentiu aislado, como um homem que caminha entre sombras, buscando uma luz que parecia estar ausente. Mas, em meio de seu turbilhão interior, Job começou a meditar no poder dos céus. Em sua mente brilhavam as promessas dos profetas. El que tiene su confiança em Deus nunca será avergonhado. Este eco de esperança lo empurrou a confessar: em el polvo estou, mas eu sei que mi Redentor vive. A atmosfera se tornou eletrizante quando, de repente, o vento trouxe um sussurro celestial. Job, has dito que buscas justiça, e através de tu sofrimento se manifestará a mi glória. Inesperadamente, um escalafrio de inquietude recorreu à espinha dorsal de Job. A voz não era só um eco, era uma revelação. Estava a ponto de ver de maneira tangível a fidelidade e o caráter do Deus em quem havia confiado. Mentras a noite descendia e as estrelas titilavam no vasto céu escuro, Job se sentou em sua aflição, mas em seu coração florescia uma esperança renovada. Que significa tudo isso, Senhor? Que obra estás preparando através de mis provas?
Com estas perguntas vibrando em sua alma, seu anseio pela divina intervenção se intensificou. As estrelas começaram a brilhar mais intensamente, como se respondessem à sua súplica. Uma luz inexplicável iluminou o horizonte, revelando a promessa de um novo amanhecer. Mas o mistério ainda permanecia. Job sabia que, apesar de seu sofrimento, o propósito divino de sua vida estava tecendo um relato resplandecente entrelaçado com seu dolor. O ciclo de sua prova estava por experimentar um giro surpreendente, e nesse momento de revelação, Job entendeu que o sofrimento é às vezes um precursor da intervenção divina. A voz ressonou de novo, mais clara que nunca. Estás listo para ver minha mão obrando em ti? Este é só o começo da obra que tenho preparada. Assim, em meio da imensa oscuridade, uma chispa de luz brilhou em consciência de Job, não como uma resposta definitiva, mas como o primeiro destelo de uma verdade muito mais profunda por descobrir. Como responderia Job ante a promessa divina que se avizinhava? A história de Job não só era sua própria prova, mas o eco de uma redenção maior que ressoaria ao longo das gerações, esperando ser revelada no tempo perfeito de Deus. A noite se sumergia profundamente no silêncio, mentras Job, perdido em seu clamor, aguardava aquela voz que havia prometido luz em sua oscuridade. Em seus entranhas, uma luta intensa se desatava, a qual levou a perguntar a seu coração: por que, ó Deus, parece que me has abandonado? A angústia comprimia seu peito, mas a esperança ressoava com força, quase como um tambor na distância, uma promessa vibrante. De repente, un temblor recorrió la tierra y una presencia abrumadora llenó el aire. Job se estremeció, reconociendo que el Eterno estaba cerca. Job, has buscado mi rostro en la penumbra. Resonó la voz imponente. Has anhelado respuesta, y he venido a desvelar el misterio de tu sufrimiento. Job sintió que su corazón palpitaba con fuerza, entrelazándose entre el miedo y la expectativa. Su respiración se tornó más profunda, y su mente se preguntaba si estaba preparado para lo que se avecinaba. Las estrellas sobre él comenzaron a moverse, creando un espectáculo divino en el firmamento. ¿Conoces tú el principio de la creación, Job?, preguntó la voz, y el eco de sus palabras reverberó en las profundidades de su ser. ¿Puedes acaso ordenar la luz o atar las cadenas del océano? El corazón de Job se encogió, asombrado por la magnitud de la pregunta. Eres el arquitecto del universo, oh Señor, y yo soy solo polvo. A pesar de su humillación, una chispa de fe ardía en su interior. Señor, sé que eres justo, y aunque no entiendo mis pruebas, confío en tu sabiduría infinita. El cielo pareció responder con un susurro suave, envolviendo a Job en un manto de calma, mientras la tempestad del dolor continuaba azotando su vida. Has pasado por el fuego, Job, pero no serás consumido, dijo la voz con firmeza. A través de tu sufrimiento, tu fe se purificará, y te mostraré cosas grandes e inaludibles que no conocías. Job sintió un aliento fresco en su espíritu, como si las palabras mismas trajesen consigo la promesa de renovación. En su mente, la historia de Job se transformaba. Su lucha no era solo suya, era un puente hacia una verdad monumental que esperaba ser revelada. Mientras Job contemplaba la magnificencia de Dios, su corazón se llenó de gracia. ¿Estás dispuesto a abrigar mi propósito, Job?, preguntó la voz.
Tu historia será un eco en las generaciones venideras, un testigo de la fidelidad de aquellos que confían en mí, aún en el silencio y el sufrimiento. Las palabras atravesaron su ser como una corriente de luz, llevándolo a un entendimiento más profundo de su posición en el plan de Dios. La incertidumbre en él se disolvió, y en su lugar brotó una admirable valentía. Estoy listo, oh Dios, para ser parte de tu obra, para ser tallado en sufrimiento, si eso es lo que tú deseas. Las estrellas sobre él hicieron una poderosa sinfonía de luz, recordándole que, incluso en la oscuridad, la gloria de Dios nunca se apaga. Así, en medio de la prueba, Job comenzó a vislumbrar esbozos del plan soberano de Dios. No era solo un hombre en angustia, sino un instrumento para la gloria divina en el vasto diseño de la creación. La voz resonó una vez más. No temas, Job, porque lo que estás a punto de experimentar es una revelación de mi gracia y fidelidad, y glorificará mi nombre a través de ti. Y así, mientras la luz brillaba en su corazón, Job fue testigo de que su sufrimiento no era en vano. En la penumbra, la semilla de una verdad aún mayor estaba por brotar. ¿Cuál sería el verdadero destino de su dolor? En el eco de su llamado, los cielos se preparaban para revelar una grandeza que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Job, sintiendo la vibrante y poderosa presencia del Eterno, comenzó a temblar, no de miedo, sino de asombro. En su corazón, una batalla entre la desesperación y la fe parecía cobrar vida. «Señor», respondió, «mi alma está cansada de gritar, pero si en mi sufrimiento puede ser glorificado, entonces espero en ti». La voz resonó nuevamente, trayendo consigo un eco de autoridad. «Job, escucha. Las olas de la angustia que azotan tu vida no han sido en vano. Yo estatuyo mi propósito en las tempestades, y tu fe será la luz que guiará a muchos en su oscuridad. En cada lágrima derramada hay un testimonio esperanzador que estalla en el cielo». Los vientos comenzaron a soplar con fuerza, y Job sintió que su espíritu se elevaba, transportado por la profundidad de la promesa. «¿Ves aquellas estrellas?», preguntó la voz, señalando el firmamento ahora repleto de luz. «Cada una de ellas es un símbolo de los destinos que han sido tejidos por mí. Desde el principio he conocido cada ciclo de la vida, y delicadamente he hecho girar la rueda del tiempo. En su fulgor entenderás el propósito que has sido llamado a desempeñar». Job, con el corazón en fuego, contempló el horizonte celestial. «Pero, ¿qué hay de mi dolor? ¿Cómo puede ser esto un propósito si duelen mis huesos y se ahoga mi esperanza? Tu sufrimiento, Job, ha de ser un hilo en el tapiz de mi divinidad», replicó el Creador. «Así como el oro es purificado en el fuego, tu fe será refinada a través del sacrificio. Recuerda, Job, no solo te estoy moldeando a ti, sino que a través de ti muchos vendrán a conocerme. Tu historia será un faro, un consuelo para aquellos que vagan en la sombra de la prueba». Las nubes parecieron abrirse y un rayo de luz descendió desde la altura. Job, iluminado por esa gracia extraordinaria, sintió cómo cada parte de su ser respondía. En su interior sabía que su sufrimiento tendría un propósito mayor de lo que jamás pudo concebir. «Yo reconozco tu grandeza, oh Dios», pronunció Job, «y aún en el abismo de mi dolor, mi confianza en ti no vacilará. Muéstrame el camino y estaré dispuesto a seguirte, sin importar la dureza del sendero». Las nubes parecieron abrirse y un rayo de luz descendió desde la altura.
Job, iluminado por esa gracia extraordinaria, sintió cómo cada parte de su ser respondía. En su interior sabía que su sufrimiento tendría un propósito mayor de lo que jamás pudo concebir. «Yo reconozco tu grandeza, oh Dios», pronunció Job, «y aún en el abismo de mi dolor, mi confianza en ti no vacilará. Muéstrame el camino, y estaré dispuesto a seguirte sin importar la dureza del sendero». A lo lejos resonó un trueno, y la voz del Señor declaró con un poder renovado: «Se acerca el tiempo de tu revelación, Job. La tierra te verá con nuevos ojos, y la humanidad escuchará de tu perseverancia. Tus amigos, en su confusión y juicio, serán parte de esta historia de redención. Ellos aprenderán que quien guarda silencio en los momentos de tormenta se convierte en un eco de mi compasión». Job, sintiendo una confianza que nunca había tenido antes, levantó su rostro al cielo. «Que así sea, Señor. Si tu gloria resplandece a través de mí, haz lo que sea necesario. Estoy listo para el llamado». La voz concluyó con un eco que se apagó en el aire. «Y cuando todo se revele, verás que cada lágrima fue un paso en el camino hacia el entendimiento de mi corazón. Pronto el mundo conocerá de tu lucha y tu fe, y sabrán que aún en la desesperación hay esperanza. Prepárate, Job, porque estoy a punto de desplegar ante ti la grandeza de mi plan soberano». Job, ahora envuelto en la luz, sintió una paz profunda, como un río que fluía eternamente. Ante él se abría un futuro lleno de promesas, no solo para él, sino para todos aquellos que harían eco de su vida. Su viaje de sufrimiento estaba por transformarse en un testimonio que impactaría el tejido mismo de la historia humana. ¿Cuál sería el destino final de esta revelación? En la penumbra, el Dios eterno orquestaba un milagro inesperado que resonaría a través de generaciones, y Job se hallaba justo en el umbral de la gloria divina. Mientras el resplandor celestial se desvanecía poco a poco, Job se encontró de pie, rodeado por un silencio que, aunque profundo, no era vacío. En su corazón palpitaba una mezcla de expectativa y temor, como un mar en calma antes de la tormenta. Su visión brillaba con un nuevo propósito, y la pesada carga de su sufrimiento parecía ahora más ligera, como si su fe estuviera emergiendo de las sombras para acoger la luz. De repente, una figura se acercó a Job. Eran Elifaz, Bildad y Zofar, quienes habían llegado con rostros sombríos, preocupados por la angustia que Job había estado sufriendo. Su cercanía era un recordatorio de la incomprensión humana ante los planes de Dios. En su afán por consolar a Job, cada uno había emitido juicios de su condición, olvidando la grandeza del Creador. Ellos lo miraban expectantes, tratando de entender la transformación que había tenido lugar en su amigo. «Job», comenzó Elifaz, con un tono cauteloso, «¿qué ha sucedido en tu corazón? ¿Acaso no es la desesperación lo que te ha llevado a este estado?» «No es desesperación lo que siento, sino la maravillosa paz de Dios», respondió Job, con una voz firme, colmada de una convicción renovada. «He tenido un encuentro con el Eterno, y en esa luz he aprendido que mi sufrimiento es parte de un propósito divino. No son palabras vacías las que me sostienen, sino la promesa de que Él ha tejido mi historia en el tapiz de su gloria». Los tres amigos intercambiaron miradas de confusión y preocupación.
Bildad, intentando encontrar sentido a lo que había escuchado, hizo una pregunta que flotaba en el aire como un eco. Pero, ¿cómo puede el dolor ser parte del plan de Dios? No podemos argumentar que tu sufrimiento es un castigo por algún error. Job, sintiendo el peso del juicio en sus palabras, inclinó su cabeza en compasión. Mis amigos, el camino de la fe no siempre es recto. A veces es en las profundas noches de nuestra existencia que la luz de Dios brilla con mayor claridad. Ustedes han venido a consolarme, pero lo que no ven es que sus palabras de juicio han cavernado en mi tormento. Sepan, sin embargo, que de este sufrimiento nacerá un testimonio que traerá esperanza. Sofar, aún escéptico, buscaba comprender. Entonces, ¿crees que tus penas son una bendición disfrazada? ¿Cómo puedes sostener dicha fe ante la negrura de tu experiencia? Una risa suave y franca brotó de los labios de Job, resonando como un canto de fe. Quizás lo que parece ser la noche oscura de mi alma es, en realidad, el manto del milagro divino. Todo el tiempo he esperado un alivio físico, y sin embargo, aquí me encuentro en la plenitud de un propósito que quizás jamás comprenda en su totalidad. La gloria de Dios se revela en nuestras debilidades y fracasos. Al escuchar esto, los amigos de Job comenzaron a pensar en la posibilidad del misterio que envolvía la vida de su amigo. Se dieron cuenta que era un dilema teológico a considerar. ¿Puede el sufrimiento ser un medio para el aliento y la redención de otros? Justo en ese momento, la voz del Señor resonó con claridad dentro del alma de Job, recordándole que su fe sería probada aún más. Job, sintiendo la presencia divina nuevamente, levantó la mirada al cielo con determinación. Prepárense, mis amigos, porque lo que viene es la revelación de un soplo de esperanza para todos. La historia aún no ha terminado, más bien se prepara el escenario para un gran milagro. El Eterno tiene un plan que rebasará nuestra comprensión. Ahora tendremos que observar y guardar silencio, porque como dijo mi Señor, pronto nos deleitaremos con la magnitud de su designio divino. Los corazones de los amigos de Job comenzaron a palpitar con una mezcla de fascinación y respeto. Cada uno se volvió hacia el horizonte, donde la niebla parecía despejarse, anticipando lo que estaba por venir. En el silencio que siguió, el tiempo se detuvo momentáneamente, como si el universo esperara contener la respiración. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuál sería la naturaleza del impresionante milagro que se avecinaba? En la paciencia de Job y la divina soberanía de Dios, la historia de redención apenas estaba empezando a desenvolverse, como el despliegue de un amanecer luminoso tras las sombras. A medida que el susurro del cielo se desvanecía, un nuevo amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Job, en su corazón ahora lleno de una esperanza forjada en el fuego del sufrimiento, se alzó con firmeza, sintiendo que en su interior brotaba una nueva fortaleza. Su mirada se centró en sus amigos, quienes atónitos observaban la transformación que había experimentado. De repente, las tierras a su alrededor temblaron suavemente, como si la creación misma estuviera ansiosa por revelar lo que estaba por suceder. Los ojos de Job se estrecharon al observar con atención, y una voz resonó en su ser, más allá del silencio que lo rodeaba. «Job, hijo de Uz», dijo la voz, como un eco de antiguas verdades. «El sufrimiento no es solo tu carga, sino un paso hacia la glorificación de mi nombre. Tu dolor ha sido escuchado en las altas cortes del cielo, y ya no es en vano.
Estoy preparando algo grandioso que sobrepasa el lamento y la angustia. Elifaz, Bildad y Zofar intercambiaron miradas de asombro, sintiéndose pequeños ante la inmensidad de lo que estaba por transportarse en la vida de su amigo. ¿Qué dirección tomará esto?, preguntó Elifaz, buscando respuestas que escapaban a su entendimiento. Con una serenidad profunda, Job respondió: «Mis amigos, lo que viene es algo que trasciende la comprensión humana. En Isaías se nos prometió que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Isaías 55:9. Estamos a las puertas de ese cumplimiento. Debemos estar dispuestos a ver más allá de la superficie de nuestras circunstancias». Mientras sus voces conversaban, una sombra se movió entre las nubes, creando formas que danzaban en el cielo. Job sintió una oleada de poder divino y proclamó con firmeza: «Sed valientes, porque la sombra de lo que está por venir pueden parecer tormentosas, pero recordemos que, incluso en la oscuridad, Dios es nuestra luz». Y en ese instante, los cuatro de pie, juntos, sintieron un escalofrío recorrer el aire. La vista del cielo se desnudaba en una explosión de colores. Las nubes, como cortinas, se apartaron, revelando un resplandor radiante. Era un espectáculo tan glorioso que los tres amigos apenas podían sostener la mirada. Fue entonces que la voz del Señor resonó una vez más, esta vez con autoridad y promesa. «Job, escucha. He visto tu integridad y tu fidelidad. Te he llamado para que seas un faro de luz en un mundo sumido en la oscuridad. A través de tu sufrimiento, muchos conocerán mi nombre. En la negrura del dolor, su luz brillará con más intensidad». Las palabras atravesaron los corazones de Job y sus amigos, llenándolos de reverencia. La importancia de lo que sucedía no solo recaía en Job, sino que revelaría un nuevo propósito para el pueblo y para aquellos que aún no conocían al Eterno. «Prepárense», continuó Dios en su revelación. «El tiempo de la redención se aproxima. En las próximas horas, el dolor que has padecido se convertirá en un testimonio que resonará por generaciones. Cumpliré mi pacto, y todo hombre y mujer que se acerque a mí en humildad verá la bondad que he preparado». Los ojos de Job se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de asombro y gratitud. Comprendió que el camino hacia la exaltación a veces debe ser pavimentado con el sufrimiento. Así que lo que mi alma busca no es la explicación de mi dolor, sino un encuentro más profundo con tu gloria. Mientras la construcción del milagro en su vida se sentía inminente, un profundo sentido de paz invadió a Job. Este era solo el comienzo de la revelación divina que traería consigo un profundo cambio, no solo en su vida, sino en la de todos los que lo rodeaban. La historia de Job no era solo su tragedia, sino la historia de redención que Dios había tejido desde el principio. Mientras miraban al horizonte, la pregunta resonaba de nuevo en la mente de Job. ¿Cómo culminaría esta gloriosa historia? En la espera de la respuesta, la promesa de un despertar celestial estaba por manifestarse. Una brisa suave soplaba sobre el campamento, llevando consigo los susurros de la esperanza renovada. Job, sintiendo el toque de lo divino, se volvió hacia sus amigos, cuyos rostros mostraban una mezcla de asombro y curiosidad. «¿Qué más puede traer el Señor?», murmuró Bildad con una voz temblorosa, mientras Zofar asentía con la cabeza, como si cada palabra en el aire tuviera peso celestial. «Un nuevo amanecer se aproxima», respondió Job, su corazón radiante con la promesa de lo que vendría.
El sufrimiento ha sido forjado en mí como una espada, y ahora es tiempo de usarla para la gloria de nuestro Dios. El alivio y la tristeza que habían definido sus conversaciones anteriores ahora se transformaban en una anticipación compartida. Las nubes comenzaron a dispersarse en el cielo, dejando que los rayos del sol dorado bañaran el campo. Era como si la creación misma estuviera respondiendo al eco de la voz de Dios. En el suelo, los pequeños brotes de hierba verde comenzaban a asomarse, símbolo de nueva vida. Job, observando esta maravilla, recordó las palabras de los Salmos. Él renueva nuestras fuerzas, como las águilas levantaremos vuelo. Salmo 103:5. Su alma danzaba con la promesa de renovación. Sin embargo, en el fondo de su ser, Job sentía un desafío creciente. La realidad del sufrimiento que había soportado aún gravitaba en su corazón como un recordatorio palpable. Pero, ¿qué dirán las multitudes?, se preguntó Elifaz, interceptando el rayo de esperanza. ¿Cómo pueden comprender estas transformaciones sin ver el dolor que precedió a tu restauración? Job se volvió hacia Elifaz, su expresión seria pero serena. Cada historia de fe es un testimonio de lucha. Recuerden que el mismo Moisés fue llamado a liberar a su pueblo solo después de experimentar su propia tribulación. Así como Él, nosotros seremos instrumentos en la obra de Dios. Las dudas de los hombres no anularán la soberanía del Eterno. En ese instante, los tres amigos se sintieron abrumados por la sabiduría de Job. Cada palabra resonaba en lo más profundo de sus seres, recordándoles que el camino hacia el propósito divino a veces está asfaltado con dificultades. No debemos temer, dijo Sofar, sino alabar, pues en nuestra adoración hallaremos el camino. Como si una corriente de vida estuviera fluyendo entre ellos, comenzaron a alzar sus voces en alabanza, invocando la presencia de Dios. Era un cántico poderoso, melódico, que llenó el aire, mientras la luz del sol se intensificaba, como si el cielo mismo se uniera a su júbilo. De repente, el cielo parecía abrirse, y otra vez la voz resonó desde las alturas. «He aquí, mi plan es desplegar ante la humanidad una revelación de mi poder, y a través de ti, Job, muchos serán llevados hacia la luz». No somos los mismos de antes. En nuestras cicatrices yace la historia que el Eterno usará para su gloria. Mientras continuaban conversando, la atmósfera se tornó pesada con la expectativa. En un momento de profunda reflexión, Job levantó la vista al cielo. «Señor, háblame», clamó. «Déjame comprender el misterio para cumplir con tu promesa». Y así, como si el cielo hubiera respondido a su súplica, una luz brillante descendió, iluminando el lugar donde estaban. Su brillantez era casi abrumadora, y Job cayó de rodillas, sintiendo que un velo del entendimiento se levantaba. La voz de Dios resonó de nuevo, esta vez con un tono que ofrecía tanto consuelo como desafío. «Job, he escuchado tu clamor y he visto tu corazón. El sufrimiento que has enfrentado no fue en vano. Cada lágrima que derramaste fue un fruto que sembraste en el reino. Has sido elegido para mostrar al mundo que mi fidelidad trasciende el dolor. Tu restauración será un testimonio de mi poder y amor. Muchos mirarán hacia ti, no solo por tu sufrimiento, sino por la esperanza que ha brotado de él. Tu vida será, como las Escrituras predicen, un faro que guíe a otros. El que va en la oscuridad tendrá la luz de la vida. Juan 8:12.
Job estremeció ante la magnitud de tales palabras, sintiendo que cada fibra de su ser estaba siendo moldeada. «Gracias, oh Señor, muéstrame el caminar que debo seguir», exclamó. «El camino es para un hombre valiente», continuó la voz divina, «y lo que te espero no es solo tu restauración, sino un pacto renovado, un compromiso hacia mi pueblo que grande será. ¿Estás dispuesto a cargar con el peso de esa grandeza?» Job, con un valor renovado, respondió firme: «Estoy listo, Señor, que así sea según tu voluntad». Y así la luz comenzó a desaparecer, dejando a Job y sus amigos con un nuevo sentido de propósito. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, la pregunta aún permanecía en el ambiente. ¿Qué gran obra el Altísimo estaba a punto de revelar a través de Job? En su corazón, una llama de expectativa se avivaba. Una nueva fase de su vida estaba a punto de surgir, desafiando no solo su propia historia, sino que también todos los que lo rodean en busca de redención. ¿Cuál sería la naturaleza de esta nueva etapa en el plan soberano de Dios? Mientras el cielo se sumía en un suave crepúsculo, la atmósfera brillaba con la promesa de renovación. Job, rodeado por la luz que parecía danzar en el aire, sentía cómo cada palabra pronunciada por el Eterno resonaba en su alma, llenándola de un propósito profundo y renovador. «¿Qué se avija, Señor?», preguntó Job con una voz llena de reverencia. Su anhelo por comprender el camino que se extendía ante él era palpable, un peso en su corazón. Elifaz, Bildad y Zofar, aún atónitos por la revelación, intercambiaron miradas entre la incredulidad y la admiración. De repente, la voz de Dios resonó una vez más, como un eco firme en el silencio que se había instalado. Job, el sufrimiento que has soportado ha sido un testimonio en el reino invisible. No solo has aprendido a confiar en mí, sino que has sembrado esperanza en el corazón de muchos que te observan, incluso en medio de sus propias tormentas. Las palabras del Señor llenaban la tierra y el aire, como un mantra divino que impregnaba los corazones de quienes rodeaban a Job. Cada frase pronosticaba la llegada de un nuevo amanecer, un amanecer que no solo traería restauración a Job, sino que también proporcionaría un nuevo comienzo para toda la humanidad. Job, te hará mi luz a través de tu vida, brillando intensamente en la oscuridad que te rodea. Los que te han menospreciado vendrán a ti en busca de respuesta. A través de ti, la verdad de mi poder será revelada en un mundo que ha claudicado en la desesperanza. El corazón de Job palpitaba con la intensidad de la verdad divina. «Déjame ser un instrumento, Señor», clamó. «Que cada uno de mis pasos refleje tu gloria y que mis cicatrices sean un testimonio de la fe que perdura. Si el sufrimiento moldeó mi vida para este propósito, yo lo acepto con gratitud». «Y así será, Job», respondió el Eterno con una certeza que abrumaba, «porque en tu angustia tu fe ha crecido, y en tu restauración muchos aprenderán a alabarme. He preparado un camino no solo para ti, sino para el mundo, a través de tu historia de redención. Los que confían en mí nunca serán avergonzados». Elifaz, sintiendo la vibrante energía en el aire, rompió el silencio. «Job, estamos contigo. Si tu vida se convertirá en un faro, entonces nosotros también seremos tus testigos. Esos momentos de dolor no nos han separado, sino que han tejido nuestra amistad en un propósito más grandioso». La solidaridad y el amor entre ellos irradiaban, abrazando la verdad que el Eterno había impartido.
Bildad tomó la mano de Job y Zofar también se unió, formando un círculo de fe y unidad. Que el nombre del Señor sea exaltado a través de esta vinculación, y que tu historia transforme vidas así como ha transformado la nuestra, declaró Zofar. Y así, en ese instante sagrado, el cielo se llenó de luces brillantes que empezaron a descender, como ángeles que entraban en un canto de gloria. Era un ballet celestial que celebraba lo que estaba por venir y la continuación de la historia del hombre de Uz. En ello, la visión de Job se llenó con fuerzas renovadas, una fuerza que provenía de lo alto. A medida que los destellos de luz desaparecían, un susurro quedó flotando en el aire, una promesa que resonaría en el corazón de todos. Tu sufrimiento es solo el preludio de mi gloria. Prepárense, porque la historia de Job está a punto de estallar en un mensaje de redención. La fidelidad de Dios siempre prevalece. Con el eco de esas palabras aún vibrando en sus corazones, Job y sus amigos comprendieron que el camino hacia la restauración comenzaba ahora. Era un camino que se expandiría más allá de ellos, afectando a generaciones futuras. La expectativa llenó el aire, mientras el sol se ponía en el horizonte. Ellos sabían que apenas estaban comenzando a entender la monumental obra que el Altísimo estaba desplegando a través de Job. Así, mientras las estrellas brillaban con más intensidad que nunca, el tiempo había llegado para que Job levantara su voz y comenzara a contar de la grandeza del plan de Dios, una historia de sufrimiento que se convertiría en un himno de alabanza. La historia de redención de Job apenas comenzaba, y con ello un nuevo capítulo en el relato divino se estaba a punto de revelar. ¡Qué milagro inesperado traería el Señor en la vida de su siervo! La anticipación del futuro brillaba como el alba que estaba a punto de romper en el horizonte.